Nadie olvida el sonido de las cadenas arrastrándose por el suelo caliente del puerto. Amara escuchó ese sonido por última vez a los 18 años, cuando fue vendida como mercancía en el mercado colonial de El Havre, en el norte de África. El sol golpeaba con fuerza su piel oscura, los pies descalzos ardían sobre las piedras, y sus ojos, aunque firmes, ya no brillaban como antes. Ya no lloraba. Había aprendido que el llanto solo entretenía a los hombres de sombrero y guantes. El silencio, ese sí, era lo que más los incomodaba. Y fue en silencio que la colocaron de pie, sobre la tarima de madera, mientras un hombre alto, blanco, de ojos sombríos y expresión cerrada la observaba como quien evalúa una pieza rara de arte, o un animal. Fuerte, educada, dicen. No habla mucho, dijo el comerciante, limpiándose el sudor del rostro. Vino de la casa de unos misioneros. Sabe escribir. Serviría bien para tareas livianas, o como compañía discreta. El hombre asintió con la barbilla. ¿Tiene nombre?, preguntó. Amara, respondió el comerciante. Significa agraciada. El hombre la miró un segundo más. Luego sacó una moneda de oro del bolsillo y se la entregó al comerciante, que sonrió como quien cierra un buen negocio. Y así fue como Amara dejó de ser libre, si es que alguna vez lo fue. El nombre del hombre era Víctor de Clermont. Viudo desde hacía 2 años, heredero de una de las familias más influyentes de la colonia, Víctor era conocido por su frialdad, su aislamiento y el luto eterno por la esposa francesa que murió durante el parto del único hijo, que tampoco sobrevivió. Desde entonces, Víctor vivía recluido en su propiedad en las colinas, acompañado solo por su sobrina huérfana y una docena de sirvientes. Amara fue llevada hasta allí en un carruaje cerrado, con las manos atadas y los ojos vendados. Orden del patrón, dijo el cochero. No quiere que veas el camino. No quiere que sepas a dónde vas. Ella no respondió. Dentro del vehículo, el olor a cuero viejo y humedad se mezclaba con el sabor amargo del miedo. Miedo a ser tocada. A ser descartada. A ser solo una más. Cuando llegaron, nadie la ayudó a bajar. Fue colocada frente a la gran casa de piedra, con ventanas altas y torres cubiertas de enredaderas secas. La mansión parecía abandonada por el tiempo. Y por el afecto. Víctor estaba en el porche, con las manos en la espalda y la mirada firme. A partir de hoy, trabajarás aquí. Su voz era grave, sin emoción. Vas a servir dentro de la casa. No quiero ruido. No quiero drama. Y no quiero preguntas. Ella asintió con un leve movimiento de cabeza. Dormirás en el sótano. Rosalie, la ama de llaves, te mostrará dónde están tus ropas y los horarios. Y mantente alejada de mi sobrina. Ella no necesita más traumas. Y se dio la vuelta sin esperar respuesta. Amara fue llevada por los pasillos oscuros hasta un cuartito sin ventanas, con una esterilla en el suelo y una palangana de agua tibia. Rosalie, una mujer rígida y pálida, la miró de arriba abajo. El patrón es estricto, pero justo. Si haces tu trabajo, nadie te hará daño. Pero si cruzas la línea. No terminó la frase. Solo sonrió de lado. En los días siguientes, Amara limpió, cocinó, organizó libros, encendió chimeneas y sirvió comidas en silencio. Nadie le daba las gracias. Las criadas murmuraban al verla pasar. Algunas se reían. Otras simplemente evitaban su mirada. No pienses que vas a terminar en la cama del patrón, ¿sí?, susurró una de las chicas de la cocina. Él todavía ama a su esposa muerta. Y tú solo eres una distracción exótica. Amara fingía no oír. Pero por la noche, sola en el sótano, se frotaba los brazos con fuerza, como si pudiera quitarse el olor de la humillación con agua fría. Fue al cuarto día cuando vio a la niña. Sentada en el suelo del salón principal, rodeada de papeles rasgados y muñecas rotas, la pequeña Isabelle, sobrina de Víctor, tenía el cabello rubio, ojos grandes y vacíos. Y una expresión, ausente. Amara solo pasó junto a ella, pero sus ojos se encontraron por un segundo. Y en ese segundo, algo se movió. Isabelle no dijo nada. Pero al día siguiente, apareció en la puerta de la cocina, donde Amara lavaba verduras. ¿Tienes nombre?, preguntó la niña. Amara dudó. Parece nombre de princesa. Y sonrió, con un diente faltante. Rosalie apareció de inmediato y tiró de la niña con firmeza. Ya te dije que no hables con los sirvientes. Amara escuchó los pasos subiendo las escaleras con la niña a rastras. Esa noche, Víctor llamó a Rosalie a su despacho. ¿La niña habló con la criada? Sí, señor. Ya le advertí que no puede volver a pasar. Víctor guardó silencio.
Luego dijo simplemente: manda a la africana al campo mañana. Que trabaje lejos de la casa. No quiero distracciones. Amara escuchó la orden desde el otro lado de la puerta. Y sin saber por qué, por primera vez, sintió rabia. Rabia de ser empujada como un objeto. Rabia de tener un nombre y que nadie lo pronunciara. Rabia de, incluso en silencio, causar molestia, como si su existencia fuera una afrenta. ¿Alguna vez te juzgaron sin haber hecho nada? ¿Alguna vez sentiste que tu sola presencia incomodaba, solo por existir? Comenta desde dónde estás escuchando esta historia. Y si alguna vez, como Amara, también te trataron como una cosa, y no como alguien. Si aún no te suscribiste, hazlo ahora. Esta historia aún va a dejarte sin aliento. Porque cuando una mujer no tiene nada más que perder, puede convertirse en todo lo que el mundo más teme, alguien que no se arrodilla. El calor en el campo era diferente. Más áspero. Más implacable. Amara empezó a despertarse antes del amanecer, con las manos llenas de callos, los pies vendados y los ojos cansados de esperar algún tipo de alivio. El cambio no fue solo de lugar, sino de estatus. Ahora, ni siquiera entraba a la casa principal. Se había convertido en una sombra que cuidaba los caballos, limpiaba los establos, recolectaba hierbas y cargaba baldes de agua bajo el sol abrasador. Todo porque una niña había dicho que su nombre parecía de princesa. Víctor no la había vuelto a ver desde entonces. Evitaba la parte trasera de la propiedad, mantenía la mirada en lo alto de las ventanas y el corazón encerrado tras una puerta llamada luto. Pero ni el luto, ni el silencio, lograron evitar lo que vendría después. Isabelle cayó enferma. Fiebre alta. Vómitos. Escalofríos. El médico del pueblo vino con urgencia, examinó a la niña, recetó jarabes y reposo, pero ninguna de las criadas logró que comiera o aceptara los medicamentos. Lloraba por todo. Gritaba. Golpeaba los platos. Se negaba a hablar con cualquiera. Está en crisis, dijo el médico. Necesita calma. Y alguien a quien ella acepte cerca. Víctor estaba desesperado, pero intentaba mantener la compostura. Sentado junto a la cama, observaba a la niña retorcerse entre el sudor, sin poder controlar su propio dolor. Con cada llanto, su pecho parecía romperse en silencio. Fue Rosalie quien, a regañadientes, sugirió. Tal vez, deberíamos llamar a la africana. ¿Para qué? Porque la niña la escuchaba. Y ahora, no escucha a nadie. Víctor dudó durante largos segundos. Luego, sin decir nada, se levantó y salió con pasos firmes rumbo al campo. Encontró a Amara arrodillada entre las lavandas, con las manos sucias de tierra y el cabello pegado al rostro. «¿Vienes conmigo? Ahora». Ella no se movió de inmediato. «¿Es una orden?», preguntó sin mirarlo. Víctor se detuvo. No esperaba ser cuestionado. «Mi sobrina está enferma. ¿Vas a ayudar?». Solo eso. Amara se levantó despacio, limpió las manos en el delantal y lo siguió en silencio. Dentro de la casa, todos la miraban como si fuera una intrusa. Pero ella caminó directamente hacia el cuarto de la niña, sin bajar la vista. Isabelle estaba acurrucada bajo las sábanas, con los labios agrietados y el rostro enrojecido. «SHHH», murmuró Amara, sentándose junto a la cama. «Estoy aquí». La niña se volteó. Sus ojos encontraron los de Amara, y en ese instante, la respiración pareció cambiar. «Estoy aquí», repitió, acariciando su cabello. «Solo descansa. Yo me quedo». Víctor observaba desde la puerta. En silencio, vio la fiebre retroceder bajo el toque de una mujer a la que él mismo había rechazado. Amara pasó la noche junto a Isabelle, cambiando paños fríos, preparando té de menta, contando historias en voz baja en su lengua natal. La niña durmió por primera vez en 2 días. Por la mañana, Víctor la encontró en la misma posición, sentada al borde de la cama, con los ojos abiertos y la mano de la niña apretada en la suya. «Ella necesita calma», dijo Amara. «Y confianza. Los niños sienten cuando no son bienvenidos». Víctor no respondió. Solo la miró. No como patrón. No como dueño. Sino como un hombre que empieza a ver lo que antes se negaba a mirar. En los días siguientes, Amara fue autorizada a volver a la casa. No como igual, jamás, pero como una presencia tolerada. Su función oficial era cuidar de Isabelle, y nada más. Pero, en el silencio de los pasillos, hacía mucho más que eso. Arreglaba flores en los jarrones. Ponía canela en el té. Reordenaba los libros antiguos con orden y respeto. Pasaba desapercibida para algunos, pero no para él. Víctor empezó a observarla.
Desde lo alto de las escaleras. Desde la sombra del jardín. Desde lejos. Ella caminaba con la espalda erguida, pasos suaves y ojos atentos. Había una belleza en su contención, una dignidad que no se compraba. Aún vestida con ropa simple, aún bajo miradas de desprecio, Amara cargaba algo que él no sabía nombrar. No confíe en ella, señor, advirtió Rosalie. Esas mujeres saben manipular con gestos pequeños. Una sonrisa. Un toque. Un niño en brazos, y listo. El señor termina hechizado. Pero Víctor no respondió. Porque, en el fondo, ya se sentía así. Hechizado, y furioso por ello. La tercera noche, al verla tararear una canción suave para que Isabelle durmiera, se acercó al cuarto y se quedó parado en la puerta. ¿Esa canción, qué es?, preguntó. Una canción de mi pueblo. Habla sobre volver a casa. ¿Y crees que algún día volverás? Ella lo miró. Los ojos tranquilos, pero firmes. Depende. ¿Esto es un hogar, o una prisión? Víctor guardó silencio. La pregunta no era sobre las paredes. Era sobre él. Y por primera vez, sintió que esa mujer veía más allá de su dolor. Más allá de su culpa. ¿Alguna vez te sentiste atraída por alguien que el mundo decía que era prohibido? ¿Alguna vez sentiste nacer un sentimiento donde solo debía existir distancia? Comenta desde dónde estás escuchando esta historia. Y si, como Amara, alguna vez fuiste subestimada, y aún así tocaste un corazón que parecía imposible de alcanzar. Si aún no te suscribiste, hazlo ahora. Porque lo que está creciendo entre ellos, no es solo deseo. Es algo que puede cambiarlo todo. Pero también puede destruir lo poco que aún queda. La casa de Clermont no tenía espejos en los pasillos. Era como si todos allí evitaran reflejar lo que realmente eran. Pero los ojos de los sirvientes, esos lo veían todo. Y cuando Amara empezó a caminar por los salones con más frecuencia, aún en silencio, aún vestida con discreción, comenzaron los susurros. ¿Ya viste cómo entra al cuarto de la niña sin golpear? Y el patrón, la mira demasiado. Está hechizado. Eso es. Esa mujer es peligrosa. La palabra esclava dejó de pronunciarse en voz alta. Pero seguía resonando en las miradas. En la cocina, dejaban de hablar cuando ella entraba. En el jardín, los jardineros evitaban cruzarse con ella. Y por la noche, los rumores subían por las paredes como moho, que Víctor se estaba volviendo loco. Que la presencia de esa mujer era un insulto a la memoria de su esposa muerta. Que gente como ella solo sabía seducir para escalar. Amara no respondía. Pero cada murmullo la hería como cuchillo sin filo. Víctor lo notaba. Intentaba fingir que no. Mantenía la espalda recta, las órdenes cortas, las cenas en silencio. Pero por dentro, algo hervía. Y no era rabia hacia ella. Era rabia hacia sí mismo. Porque por primera vez desde el luto, había deseo en sus ojos. Deseo, por alguien que el mundo le prohibía. Amara no lo provocaba. Nunca lo miraba por más de un segundo. Pero la forma en que se movía, la firmeza con la que hablaba con Isabelle, la delicadeza con que ordenaba sus libros, todo en ella era presencia. Un día, Víctor entró en la biblioteca al atardecer. Amara estaba organizando los volúmenes antiguos, con los pies descalzos sobre la alfombra y el cabello recogido en un pañuelo rojo. El vestido simple moldeaba sus formas, y por primera vez, él la vio. No solo vio su cuerpo. Vio a la mujer. Ella se dio la vuelta al oír los pasos. Señor de Clermont, dijo con respeto. Víctor, corrigió él, sin pensar. Amara dudó. ¿Perdón? Llámame Víctor. Cuando estemos, a solas. Ella asintió despacio. Él se acercó a la mesa y tocó uno de los libros abiertos. ¿Sabes leer? Aprendí de niña. Con misioneros. Antes de que... Se detuvo a mitad de la frase. Víctor la miró. Antes de que te vendieran. Ella asintió con los ojos. No con la boca. ¿Cuál es tu libro favorito?, preguntó él. El Principito. Él levantó una ceja. No lo esperaba. ¿Por qué crees que mi gente no puede disfrutar de historias dulces? La pregunta lo golpeó con fuerza. No. Es que yo, él suspiró. Solo que ya no sé qué esperar de ti. Amara cerró el libro con calma. La mayoría de las personas nunca sabe. Y por eso, prefieren reducirme a lo que ven primero. Víctor no dijo nada. Pero su silencio era denso. Caliente. Casi palpable. Sus ojos se encontraron. Y por un instante, el mundo pareció contener el aliento. Pero no hubo contacto. Víctor salió de la biblioteca como si huyera de un incendio.
Y en los días siguientes, intentó apagar las llamas dentro de sí con trabajo, reuniones, informes. Pero todo lo que hacía era pensar en ella. Y los sirvientes lo notaban. Está raro, dijo Rosalie a la cocinera. Anda irritable, distraído. La mira como si viera un fantasma bonito. Y lo peor, ella también lo mira. Esto va a acabar en escándalo, respondió la otra. Si él toca a esa mujer, todo el pueblo se le va encima. Y ella, va a pagar el precio. Y el precio comenzó a cobrarse. Una tarde, mientras Amara cosía con Isabelle en la sala, uno de los sirvientes tropezó por accidente y derramó té caliente sobre sus manos. Disculpe, dijo él, con una sonrisa torcida. ¿No la vi ahí, tan oscura? Isabelle gritó. Amara reprimió el dolor. Y Víctor apareció de inmediato. ¿Qué ocurrió aquí? La niña corrió hacia él. Le tiraron té a Amara. Ella no hizo nada. Víctor encaró al criado. Sal de esta casa. Ahora. Pero señor, fue sin querer. Sal. O yo mismo te sacaré hasta la puerta. El hombre retrocedió, humillado. Amara observó en silencio. Pero por dentro, sentía el pecho arder más que las manos. No era necesario, dijo ella, después de que todos se marcharon. No tolero la agresión. ¿Y qué si toleras, Víctor? Él la miró. Largo rato. Ya no lo sé. Desde que llegaste, ya no sé qué está bien. Amara respiró hondo. Yo no pedí estar aquí. Lo sé. Él se acercó un paso. Pero estás. Y eso, me desarma. Fue la primera vez que él la tocó. No fue un toque íntimo. Fue en la mano vendada. Con delicadeza. Pero para ella, fue como si todo su cuerpo hubiese sido visto. ¿Alguna vez te sentiste dividida entre huir o entregarte? ¿Alguna vez deseaste algo que parecía incorrecto, pero era lo único que tenía sentido? Comenta desde dónde estás escuchando esta historia. Y si, como Amara, alguna vez sentiste que tu sola presencia incomodaba más que cualquier palabra que pudieras decir. Si aún no te suscribiste, hazlo ahora. Porque lo que están haciendo entre ellos, no pasará desapercibido por mucho tiempo. Y el mundo alrededor, va a reaccionar. La noticia llegó primero como un susurro. Luego se volvió murmullo en los mercados, burla en los pasillos del pueblo, escándalo en las tertulias de las esposas ricas. Dicen que el señor de Clermont ha enloquecido. Está enamorado de una esclava. Una africana. Dentro de su propia casa. Y dicen que tiene hechizo en los ojos. Víctor, hasta entonces protegido por los muros altos de su propiedad, fue advertido por un viejo conocido, Charles de Latour, político, consejero y representante de la vieja élite blanca. Estoy aquí como amigo, Víctor, dijo al ser recibido en el salón de visitas. No puedo permitir que cometas este error. ¿Y qué error sería ese? Ya lo sabes. La mujer. La sirvienta. Esa que trajiste del mercado como quien compra una tetera, y ahora dejas andar por la casa como si fuera una dama. Víctor apretó los puños. Ella no es lo que dicen. Claro que no. Es peor. Es un símbolo, Víctor. Y los símbolos incomodan. Los hombres te respetan porque representas estabilidad, poder, tradición. Pero ahora, con esto, vas a perderlo todo. La reputación. El respeto. La influencia. Víctor no respondió. Pero Charles continuó. ¿Y crees que ella te ama? ¿De verdad? ¿Crees que se acostaría con un hombre blanco, poderoso, por elección? Despierta, Víctor. Esa mujer solo se aferra a lo que puede. No es tuya, es de donde vino. Y eso, ningún sentimiento lo cambia. Las palabras quedaron como veneno. Víctor subió al dormitorio, se miró en el espejo que siempre evitaba y, por primera vez, no supo qué hacer con la imagen que vio. Al otro lado de la casa, Amara preparaba té de manzanilla con Isabelle. Reía con la niña, una risa rara, que salía baja, tímida, pero verdadera. Deberías reír más, dijo Isabelle, entregando unas flores aplastadas. Te ves bonita. Amara sonrió. Pero había tristeza detrás del gesto. Reír no siempre es seguro, pequeña. Conmigo sí. Lo era. Pero con el mundo, no. Esa noche, Rosalie entró al cuarto de Amara con la mirada fría. Las señoras del pueblo visitarán la casa la próxima semana. Un evento para recaudar fondos. El patrón me pidió que no te vean. Entiendo. Y otra cosa, se acercó. No creas que puedes seguir andando por ahí como si fueras diferente. Como si fueras, casi igual a nosotras. Porque no lo eres. Amara no respondió. Pero esa noche,
volvió a dormir en el sótano. Por decisión propia. Víctor notó su ausencia por la mañana. La buscó por los pasillos, preguntó a Rosalie, interrogó a los sirvientes, hasta encontrarla doblando telas viejas en la oscuridad. ¿Qué haces aquí? Donde siempre estuve, señor. Él se acercó, irritado. No juegues conmigo, Amara. No estoy jugando. Estoy aceptando. El mundo allá afuera no olvida. Ni me perdona por andar demasiado erguida. Por hablar demasiado correcto. Por ser demasiado visible. Víctor sintió el pecho apretado. No me importa lo que digan. Deberías, respondió ella. Porque cuando vengan, no te van a juzgar como hombre. A mí me van a destruir como mujer. Él se acercó, se arrodilló frente a ella. No quiero esconderte. Pero me estás borrando. Estás intentando amarme en la oscuridad. Y yo ya viví demasiado en la sombra. El silencio entre ellos era tan denso que parecía gritar. ¿Quieres que me vaya?, preguntó él, con la voz más baja que había usado. Amara no respondió de inmediato. Luego, dijo simplemente: quiero ser libre. Incluso, para quedarme. Víctor cerró los ojos. Esa mujer lo rompía sin levantar la voz. La noche siguiente, Isabelle se despertó de una pesadilla. Gritaba el nombre de su madre, lloraba convulsivamente. Amara fue hasta su cuarto y la tomó en brazos. Víctor apareció corriendo. Se detuvo al verlas. La niña acurrucada en su regazo, las lágrimas cayendo, y Amara cantando en voz baja en su lengua. Solo quiere sentirse segura, susurró Amara. Como tú, respondió Víctor en un soplo. Sus ojos se encontraron. Y él se acercó. Lentamente. Puso la mano sobre el hombro de Amara, con cuidado. Y luego, sin que ella se apartara, tocó su rostro. Un toque cálido. Lleno de duda, y de verdad. Dime que esto está mal, pidió él. Y me detendré. Amara respiró hondo. Sentía el cuerpo temblar, pero no de miedo. El mundo ya cree que lo está. Pero mi corazón, aún no ha aprendido a mentir. Víctor se inclinó. Pero el beso no llegó. Porque Isabelle tosió y se movió en sus brazos. Y el momento se desvaneció. Fue solo otro silencio entre dos que ardían, pero aún no podían tocarse. ¿Alguna vez tuviste un casi amor que dolió más que una despedida? ¿Alguna vez contuviste un sentimiento tan fuerte que sentiste que el pecho no lo soportaría? Comenta desde dónde estás escuchando esta historia. Y sí, como Amara, sentiste que el amor más hermoso, también era el más prohibido. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque los próximos días, van a poner a prueba ese amor como nunca antes. Y no todos están dispuestos a ver este romance sobrevivir. El aire estaba cargado esa noche. No de tormenta, sino de todo lo que había sido contenido durante semanas. Víctor caminaba por los pasillos oscuros de la casa como quien busca algo que no sabe nombrar. Los sirvientes dormían, los salones estaban en silencio, e Isabelle ya se había acostado, tranquila, por primera vez en días. Pero él no podía dormir. La imagen de Amara lo perseguía. La forma en que tocaba a la niña. El sonido de su voz. La firmeza en sus ojos. Y el hecho de que, aunque fuera suya por contrato, nunca se había sentido con derecho a tenerla. No hasta ahora. Ella, por su parte, estaba despierta en su cuarto sencillo, peinando su cabello lentamente, intentando olvidar la forma en que él la miraba. Porque aunque el cuerpo empezaba a desear, el corazón aún recordaba las cadenas. Fue el sonido de la madera crujiendo lo que anunció su presencia. Ella se giró, y allí estaba él, Víctor, parado en la puerta, con el rostro sombrío, la mirada más expuesta que nunca. Ya no puedo fingir, dijo él. Lo intento, todos los días. Pero fracaso. Todas las noches. Amara se levantó. ¿Qué quieres de mí? La verdad. Y tu permiso. Ella sintió que le faltaba el aire. Víctor entró despacio. Se detuvo a pocos pasos. No vine por impulso. Ni por lástima. Ni porque puedo. Tocó el pañuelo que cubría su cabello, lo retiró con delicadeza, dejando que los mechones cayeran sobre sus hombros. Vine porque nunca he deseado tanto a alguien con tanta reverencia. Amara cerró los ojos. Era un momento que jamás creyó que viviría. Ser tocada, con respeto. Ser vista, con un deseo que no duele. Tengo miedo, susurró. Y yo también. Pero no de ti. Tengo miedo, de no poder seguir viviendo sin sentirte. Sus labios se encontraron con lentitud. No hubo prisa. Ni la prisa tenía lugar allí. Era un beso de dos exiliados.
Un beso que nacía entre las cenizas de todo lo que les dijeron que no podían ser. Las manos de él buscaron su espalda, su cintura, sus curvas generosas que el mundo tanto despreciaba, pero que él admiraba como una obra rara. Ella, por su parte, tocaba su pecho con cuidado, como quien aprende un nuevo idioma con los dedos. Cuando se acostaron, no fue solo deseo. Fue redención. Víctor besaba cada parte como si pidiera perdón por cada dolor que el mundo había causado a ese cuerpo. Y Amara lloraba en silencio, no por tristeza, sino por alivio. Alivio de, por primera vez, ser tocada sin ser reducida. Horas después, estaban acostados uno al lado del otro, envueltos solo por las sábanas y la respiración tranquila. ¿Aún me ves como tu sirvienta?, preguntó ella con la voz quebrada. No. Te veo como mi salvación. Ella cerró los ojos. Pero la paz duró poco. A la mañana siguiente, los sirvientes ya lo sabían. No necesitaban escuchar nada. Bastaba con el olor de sábanas lavadas demasiado tarde. La forma en que Amara sonreía sin darse cuenta. La mirada de Víctor, más liviana. Más íntima. Y si lo sabían dentro de la casa, pronto lo sabrían fuera de ella. Rosalie fue la primera en actuar. Es un error, señor. Un error que puede costarle su nombre. Su posición. Su hija. Isabelle es mi sobrina. Por ahora. Pero hay quienes quieren la custodia. Y basta un escándalo, para arrebatársela. Víctor sintió que la sangre se le helaba. ¿Quién? La familia materna. Ya enviaron cartas. Dicen que la niña vive en un ambiente inapropiado. Que hay una africana influyendo en sus costumbres. Que quizá, incluso haya brujería. La palabra quedó en el aire como veneno antiguo. Amara escuchó todo desde lo alto de la escalera. Y supo, en ese instante, que su felicidad tenía fecha de vencimiento. Esa noche, se acostó sola. Víctor intentó buscarla, pero la encontró distante. Ojos fríos. Cuerpo cerrado. ¿Me estás castigando? Me estoy protegiendo. El amor que me diste, es hermoso. Pero en el mundo en que vivimos, ese amor puede matarme. Víctor intentó acercarse. Yo enfrento todo. Pero a quien golpean, es a mí. Él no tenía respuesta. ¿Alguna vez amaste a alguien y tuviste que alejarte, no por falta de amor, sino por exceso de realidad? ¿Sentiste que, incluso viviendo lo que siempre soñaste, el mundo entero estaba listo para aplastar tu felicidad? Comenta desde dónde estás escuchando esta historia. Y si, como Amara, alguna vez tuviste que elegir entre ser feliz o sobrevivir. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Porque lo que comenzó como un amor prohibido, está a punto de convertirse en una lucha por la propia existencia. La verdad suele llegar sin ser invitada. Aquella mañana, una carta sellada con el escudo francés reposaba sobre el escritorio de Víctor. Llevaba el nombre de un viejo amigo de París, Auguste Morel, historiador y diplomático, ahora en misión en el norte de África. Dentro del sobre, pocas líneas. Víctor, hay algo que necesitas saber sobre la joven que compraste. Ella no es quien crees. Y esta historia, no comenzó en el mercado. Te veré en tu propiedad en 3 días. No hables con nadie hasta entonces. Víctor leyó y releyó esas palabras, con el corazón oprimido. Mientras tanto, Amara pasaba el día en el jardín con Isabelle, enseñándole a cuidar las flores como su madre le había enseñado, antes de que le arrebataran todo. Incluso en silencio, había algo nuevo en los ojos de Amara, una tristeza tranquila. Como quien ya aceptó que no todo amor puede durar. 3 días después, Auguste llegó en un carruaje oscuro, con la ropa polvorienta del camino y un fajo de documentos en las manos. Víctor lo recibió en el despacho, inquieto. Habla de una vez. ¿Qué descubriste? Auguste no se anduvo con rodeos. ¿Recuerdas las relaciones diplomáticas entre Francia y el pueblo Ayana, en el sur del continente? Sí. Eran aliados. El jefe tribal incluso visitó París cuando yo era niño. Exacto. Y tenía una hija. La única heredera del clan. Fue criada por misioneros católicos durante la ocupación francesa. Una joven brillante, enseñada a leer, escribir, hablar francés. Todo eso para preparar un acuerdo entre naciones. Un matrimonio político. Una alianza. Víctor abrió los ojos. Espera, ¿me estás diciendo qué? Auguste extendió el papel. Amara Ayana. Ese es su nombre. No debía estar en un mercado. Fue dada por muerta tras un ataque camino a la misión diplomática. Pero ahora sabemos, sobrevivió. Fue capturada por mercaderes ilegales y vendida,
como si fuera cualquiera. Víctor guardó silencio. «Y tú la compraste», continuó Auguste, sin saber quién era. «Pero ella lleva sangre real, Víctor. Y eso lo cambia todo». Víctor se pasó la mano por el cabello. «Dios mío, hay personas que la han estado buscando durante años. Ahora, los nombres, los rostros, los contratos, todo está aquí. Y si esto se hace público, serás acusado de haber encarcelado a la hija de un aliado internacional». Víctor cerró los ojos. «Pero yo, la traté con respeto. La trataste como propiedad. Aunque no lo supieras. ¿Y qué dirán cuando se enteren de que te acostaste con ella?» Víctor tragó saliva. «La amo». Auguste lo miró largo rato. «Entonces debes liberarla. Y rápido. Antes de que lo hagan por ti, a la fuerza». Horas después, Víctor fue al jardín. Encontró a Amara regando las lavandas, el rostro sereno, pero cansado. «Necesitamos hablar». Ella se giró lentamente. «¿Pasó algo?» «Descubrí quién eres». Su corazón se aceleró. «¿Cómo así?» Víctor le entregó los documentos, uno por uno. Amara los leyó en silencio. Y cuando terminó, se sentó en el suelo de tierra, con la mirada perdida. Soñaba con esto, cuando era niña. ¿Con qué? Con ser recordada. Con saber que no me habían borrado del todo. Pero ahora, parece más una condena. Víctor se arrodilló a su lado. «Esto puede liberarte. O puede quitarme el único lugar donde encontré paz. Quiero darte más que paz, Amara. Quiero darte elección». Ella lo miró. «¿Y si elijo quedarme contigo? Entonces enfrentaremos todo. Pero como iguales. Serás libre. Con nombre. Con historia. Con dignidad». Ella dejó que las lágrimas corrieran. No eran de dolor. Eran de memoria. De una infancia robada. De un pasado negado. De una mujer que, finalmente, era reconocida como alguien, y no como una cosa. Esa noche, Víctor redactó personalmente los papeles de liberación. Y los puso en manos de Amara. «A partir de ahora, no me perteneces. Pero si quieres, puedes elegirme». ¿Alguna vez te arrebataron algo durante tanto tiempo, que cuando te lo devuelven, ya no sabes cómo sostenerlo? ¿Soñaste tanto con ser vista, que cuando por fin sucede, el cuerpo entero se conmueve? Comenta desde dónde estás escuchando esta historia. Y si, como Amara, alguna vez fuiste silenciada, y ahora quieres gritar tu nombre al mundo. Si aún no te suscribiste, hazlo ahora. Porque incluso con la libertad en las manos, el mundo aún intentará impedirte vivir ese amor. Y el precio de la elección será alto. La libertad de Amara no llegó en silencio. 2 días después de firmar los papeles, Víctor envió el registro oficial al pueblo. Se aseguró de declarar a Amara Ayana, mujer libre, huésped de la casa de Clermont. Pero en boca del pueblo, huésped se convirtió en amante. Libre en atrevida. Y hija de rey en mentira de esclava. En el mercado, murmuraban. ¿Ahora dice que es princesa? ¿Qué tipo de hombre pone a una negra en la casa como igual? Se ha vuelto loco. Va a perderlo todo. A la mañana siguiente, Víctor fue llamado al ayuntamiento. Allí, Charles de la Tour lo esperaba con otros miembros del consejo. «Víctor, esto ha ido demasiado lejos», dijo Charles. «Estás desafiando todo el orden de este pueblo. Solo estoy reconociendo la verdad. Una verdad que nadie quiere escuchar». El alcalde carraspeó, nervioso. «Hemos recibido peticiones, denuncias. Y lo peor, solicitudes para revaluar tu tutela sobre Isabelle». «¿Qué? La familia materna está cuestionando tu conducta. Dicen que la niña vive rodeada de influencias inapropiadas. Que la criada, ahora liberada, interfiere en sus valores». Víctor se levantó, furioso. «Amara es más íntegra que todos en esta sala». «Puede ser. Pero eso no es lo que importa aquí. Lo que importa, es lo que los demás están dispuestos a aceptar». Esa misma tarde, los sirvientes comenzaron a pedir su salida. Cartas anónimas fueron dejadas en la entrada. La palabra vergüenza fue pintada en la pared de la propiedad. Y lo peor, sucedió cuando Amara bajó al pueblo con Isabelle, por primera vez como mujer libre. Caminaba erguida, con un vestido claro, el cabello recogido con una cinta azul y la mirada firme, pero atenta. Víctor se había quedado en la hacienda, creyendo que sería un paseo tranquilo. Pero al pisar la plaza central, todo se desmoronó. «Mírala. La exesclava ahora se cree dama. Debería darle vergüenza. ¿Y esa niña? ¿Será realmente hija del patrón?
Amara apretó fuerte la mano de Isabelle. Pero la multitud empezó a formarse. Primero, solo miradas. Luego, palabras. Hasta que una mujer arrojó agua sucia a sus pies. «Vuelve al lugar de donde viniste». Isabelle gritó. Amara la abrazó con fuerza, tratando de salir de allí. Pero un empujón la hizo caer al suelo, cubriendo el cuerpo de la niña con el suyo. Fue entonces cuando Víctor apareció. Llegó a caballo, como una tormenta. Bajó antes de que el animal se detuviera por completo y abrió paso con fuerza. «Tóquenla una vez más. Y pagarán con la misma tierra que pisan». El silencio fue inmediato. Él levantó a Amara en brazos, tomó a Isabelle de la mano y caminó de regreso hacia la carreta. En el camino, nadie dijo nada. Pero Amara temblaba. «No soy lo suficientemente fuerte, Víctor», susurró. «No si tengo que vivir así. No tienes que ser fuerte todo el tiempo». ¿Y Isabelle? ¿Va a crecer siendo la hija del escándalo? ¿Va a sufrir por mí? Víctor detuvo la carreta. «Escucha». Ella lo miró. «Si quieres irte, no te detendré. Pero no te amo por impulso. Te amo porque, contigo, volví a vivir. Y no voy a volver a vivir sin luchar por esto». Ella respiró profundo. «¿Y si luchamos, y perdemos? Entonces perderemos juntos. Pero al menos, habrás sido amada como mereces». Esa noche, Amara lloró en su regazo. No de tristeza. Sino porque, por primera vez, era defendida. No en secreto. Sino frente a todos. ¿Alguna vez quisiste desaparecer para proteger a quien amas? ¿Pensaste en renunciar a tu felicidad, solo para que nadie saliera herido? Comenta desde dónde estás escuchando esta historia. Y si, como Amara, alguna vez estuviste entre el amor y el miedo de ser demasiado para el mundo. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque ellos hicieron una elección. Pero el destino, aún guarda una última prueba. Amara pasó 3 días en silencio. No por miedo. Sino porque estaba decidiendo. Había pasado la vida entera siendo llevada, entre tierras, entre manos, entre decisiones. Pero ahora, ante la oportunidad de elegir, lo que más dolía era darse cuenta de que el mundo aún la veía como algo que debía ocultarse. Víctor la observaba de lejos, respetando el espacio que ella misma había cavado dentro de su propio pecho. Isabelle, en cambio, no se alejaba. Dormía junto a Amara, apretando su mano con fuerza, como si el mundo también pudiera arrebatársela. En la mañana del 4.º día, Amara bajó las escaleras con el cabello suelto. Llevaba un vestido blanco, simple pero elegante. La cinta azul de Isabelle ahora adornaba su propio cabello. «¿A dónde vas?», preguntó Rosalie con desconfianza. «Al pueblo». «¿Sola?». «No. Con mi valentía». Víctor la alcanzó antes de que saliera. «¿Estás segura?». «No. Pero si espero estarlo, nunca seré realmente libre». Él quiso acompañarla. Quiso protegerla. Pero ella levantó la mano. «Hoy, voy como mujer. No como tu sombra». Amara caminó hacia el pueblo con pasos firmes. Al llegar a la plaza principal, el silencio se instaló. Todos se detuvieron. Las esposas en sus vestidos claros, los hombres con sombreros de cuero, los jóvenes en los comercios, los sacerdotes en la escalinata de la iglesia. Todos. Ella se detuvo en el centro y, con voz serena, dijo: «Mi nombre es Amara Ayana. Hija de Ayanda, del linaje real del sur. Fui robada. Vendida. Comprada. Pero no destruida. Hoy estoy aquí como mujer libre. Y no pido aceptación. Exijo respeto». Algunas señoras abrieron los ojos sorprendidas. Uno de los comerciantes rió. «¿Y de qué vas a vivir? ¿Qué crees que posees?». Ella caminó hacia él. Lo suficientemente cerca como para ser escuchada, pero no tocada. «Soy dueña de mí misma. Y quien no lo entiende, es esclavo de su propio prejuicio». Víctor apareció justo detrás. No pudo contenerse. Tomó su mano delante de todos. «Esta mujer será mi esposa. Y si eso me cuesta mi nombre, entonces volveré a empezar con el de ella». El escándalo se formó en segundos. Voces, protestas, amenazas. «Eso va contra la moral. Va a destruir la imagen del pueblo. Ese matrimonio es ilegal». Pero Víctor estaba preparado. El pueblo no es la ley. Y lo que es moral, es amar con verdad. La multitud dudó. Pero el golpe final vino de donde nadie lo esperaba. Isabelle apareció corriendo. «Ella es mi madre. Y si alguien le hace daño, me lo hace a mí también». El silencio fue absoluto. Una niña blanca. De ojos azules.
llamando madre a una mujer negra. Sin miedo. Sin vergüenza. Con orgullo. Víctor la alzó en brazos. Nuestra familia está hecha de elección. Y eso, nadie nos lo va a quitar. De regreso a casa, Amara temblaba. Víctor la abrazó en el camino. Estoy contigo. Lo sé. Esa noche, la cena fue distinta. Rosalie sirvió el plato sin decir una palabra. Pero sus ojos, por primera vez, no tenían rabia. Los demás sirvientes, uno a uno, comenzaron a mirar a Amara con menos desprecio. Tal vez porque ahora, ella no era solo una mujer. Era un símbolo. Víctor la llamó al despacho después de la comida. Había un anillo sobre la mesa. No es de oro. Pero está hecho con las piedras del campo donde renaciste. Ella tomó el anillo con manos temblorosas. Nunca tuve nada solo mío. Entonces empieza ahora. Él se arrodilló. Amara Ayana. ¿Aceptas compartir conmigo no solo esta casa, sino lo que quede de vida? Ella sonrió. Acepto. Pero solo si es con libertad. Es todo lo que quiero darte. ¿Alguna vez dijiste sí aún con miedo? ¿Elegiste el amor, sabiendo que la lucha no termina en el altar? Comenta desde dónde estás escuchando esta historia. Y sí, como Amara, decidiste quedarte, incluso cuando el mundo entero te decía que te fueras. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque el próximo capítulo es el comienzo de un nuevo comienzo. Pero toda historia de amor verdadera aún necesita una última prueba. Toda historia de amor atrae a un enemigo. Y el de Amara ya conocía el sabor del desprecio. Su nombre era Etienne Duval. Hijo de uno de los comerciantes más influyentes del pueblo, Etienne había cortejado a Clara, la esposa fallecida de Víctor, antes del matrimonio. Y nunca aceptó haber sido rechazado. Mucho menos reemplazado. Pero su verdadera furia nació cuando vio a Víctor, un hombre blanco, aristócrata, colocar a una negra de sangre pagana en el lugar de la dama que él idolatraba. Está loco, decía en el club de hacendados. ¿Casarse con una esclava liberada? Es una bofetada a la civilización. Y fue allí, entre cigarros y coñac, donde Etienne planeó su golpe. Al final de la tarde del domingo, un mensajero anónimo dejó una carta en la puerta de la propiedad de Clermont. Estaba dirigida a Amara. Sin remitente. Hay cosas que tu futuro esposo no te ha contado. Si quieres conocer la verdad, ven sola. Detrás del viejo molino, al atardecer. Rosalie encontró el sobre y, a regañadientes, lo entregó. ¿Reconoces esta letra?, preguntó. Amara negó con la cabeza. Pero sus ojos cargaban inquietud. Víctor estaba fuera, en una reunión con el magistrado del pueblo. Isabelle dormía en su cuarto. La casa estaba demasiado silenciosa. Amara pensó en ignorar la carta. En romperla. En fingir que nada había llegado. Pero había algo en esas palabras que susurraba secretos del pasado. Y por eso, fue. El sol caía lentamente cuando Amara llegó al viejo molino. El lugar estaba abandonado, cubierto de musgo y olor a humedad. «Viniste de verdad», dijo una voz a sus espaldas. Ella se giró. Etienne. Siempre tan firme. Tan orgullosa. Pero por dentro, sigue siendo una esclava. Di lo que tienes que decir. Quiero justicia. Por la dama que Víctor olvidó. Por el escándalo que ustedes causaron. Y claro, por mí. Amara levantó el mentón. Tu orgullo herido no es mi responsabilidad. Pero tu destrucción, será mi placer. Sacó un fajo de papeles del abrigo. Aquí están documentos falsos. Declaran que tu liberación fue firmada bajo coacción. Que sedujiste a Víctor usando brujería. Que planeas apoderarte de la hacienda, corromper a la niña, y huir con su dinero. Amara sintió el frío subirle por el cuerpo. ¿No te atreverías a divulgar eso? ¿No? Sonrió él. El pueblo cree lo que quiere. Y lo que quiere, es verte de rodillas. Pero hay una salida. ¿Cuál? Vete. Hoy. Sin avisar a nadie. Y los documentos, desaparecen. Ella guardó silencio. O puedes quedarte. Y destruir al hombre que dices amar. Esa noche, Víctor regresó y no encontró a Amara. Su habitación, vacía. El anillo, sobre la mesa. Y una carta con solo una frase. Me voy, no por cobardía, sino por amor suficiente para no arrastrarte conmigo. Víctor enloqueció. Mandó buscar en los campos, en el pueblo, en los puertos. Nadie sabía. O fingían no saber. Isabelle lloró durante días. Se negaba a comer. Dormía en la habitación de ella. Víctor se hundió en el silencio.
pero no se rindió. 4 días después, encontró una pista. Una mujer con el mismo pañuelo azul fue vista entrando en un convento aislado, a kilómetros de allí. Él partió esa misma noche, cabalgando sin descanso. Cuando llegó, fue detenido en la entrada. No recibimos hombres aquí, dijo la Madre Superiora. Vengo por la mujer que amo. Ella dudó. Luego lo condujo al jardín trasero. Allí estaba ella, sentada bajo un árbol, con los pies descalzos y la mirada en el horizonte. Al verlo, se quedó inmóvil. ¿Por qué? Porque pensé que mi presencia te haría daño. Y tu ausencia casi mató lo que quedaba de mí. Ella lloró. Él la abrazó. No me importan los riesgos. Solo me importas tú. ¿Y el pueblo? Que reviente. ¿Isabelle? Llama tu nombre todas las noches. Ella hundió el rostro en su pecho. Quise protegerte. Y yo, estoy aquí para protegerte ahora. Pero necesito que vuelvas. Que luches a mi lado. Amara respiró hondo. No sé cómo. Empieza con un paso. Y ella, lo dio. De regreso a la hacienda, Amara fue recibida por el silencio. Hasta que Isabelle bajó corriendo por las escaleras. Sabía que ibas a volver. Nunca más voy a dejarte, pequeña. Rosalie apareció en la puerta. El señor Duval vino. Dejó los papeles. Víctor los tomó de sus manos. Entonces ahora es mi turno. ¿Alguna vez tuviste que huir del amor, solo para intentar salvarlo? ¿Pensaste en desaparecer para evitar que alguien te odiara? Comenta desde dónde estás escuchando esta historia. Y sí, como Amara, creíste que el amor más hermoso, también podía ser el más peligroso. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque el desenlace, ya viene. Y lo que está por llegar, emocionará incluso a quien ya no cree en el amor. Llegó el día del juicio. No había tribunal. Pero había miradas. Y en los pueblos pequeños, las miradas son más afiladas que cualquier cuchillo. Víctor convocó una reunión pública en la plaza central. Mandó entregar un sobresellado en la casa de Etienne Duval. Y llamó al alcalde, al clero, a los hacendados, y al pueblo que antes solo sabía señalar. En la mañana del evento, Amara se vistió con el mismo vestido blanco de semanas atrás. Pero algo había cambiado. Ya no caminaba con miedo. Caminaba como quien sabe exactamente cuál es su lugar. Víctor la esperaba en el centro de la plaza, junto a Isabelle y un hombre de gafas redondas y expresión seria, el juez de la capital. ¿Para qué convocaste a esta multitud?, preguntó Etienne al acercarse. ¿Nos vas a entretener con otro teatro de romance prohibido? Víctor alzó los papeles. Estos son registros de tu implicación con documentos falsos, acusaciones infundadas y tentativas de extorsión contra la señora Amara Ayana. Un murmullo recorrió la multitud. Mentira, gritó Etienne. Tú falsificaste eso. El juez está aquí para validar la autenticidad. Y el alcalde ya está al tanto. El magistrado asintió. Si sigue adelante, señor Duval, podrá ser procesado por calumnia, difamación y falsificación de documentos públicos. Le sugiero que retroceda, con lo poco de dignidad que le queda. Etienne retrocedió, pálido. Alguien entre la multitud rió. Otra persona aplaudió. Y así, por primera vez, el pueblo se quedó en silencio. Víctor miró a Amara. Hoy, delante de todos, no te pido que seas mía. Te pido que camines a mi lado. Como mujer. Como igual. Como luz. Amara respiró hondo. Miró los rostros alrededor, los que antes escupieron, empujaron, juzgaron. Luego, tomó la mano de Víctor. No soy símbolo. Ni bandera. Soy una mujer. De carne, de lucha, de verdad. Y te elijo. No porque lo necesite. Sino porque quiero. Isabelle corrió hacia ellos, y los tres se abrazaron allí, en el centro del pueblo. No fue una victoria ruidosa. Pero fue una presencia firme. Y para alguien que nació siendo tratada como ausencia, eso ya lo era todo. Meses después, la antigua sala de costura se convirtió en escuela. Amara comenzó a alfabetizar a niñas negras y huérfanas de la región. Víctor cedió parte de sus tierras para viviendas. Isabelle comenzó a llamar madre a Amara sin vacilar. Y una tarde, bajo el árbol más antiguo de la propiedad, Víctor sostuvo su viejo diario y escribió. Clara amó con delicadeza. Amara, con fuerza. Las dos me enseñaron que el amor no llega como yo quiero, sino como lo necesito. Miró a Amara, que regaba las plantas con un vestido floreado y los pies descalzos. El sol doraba su piel como si reconociera su linaje real. Y en ese momento, lo supo.
El amor no empezó cuando ella llegó. Empezó cuando él dejó de intentar controlarlo. Esa noche, en la terraza, Amara se recostó en su regazo. ¿Aún tienes miedo? Del mundo, sí. Pero de nosotros, nunca más. Y así, entre una historia de dolor y una casa antes fría, nació algo nuevo. No un cuento de hadas, sino un amor real. Construido en silencio, resistencia. Y el valor de quedarse. ¿Alguna vez viviste un amor que te reconstruyó? ¿Te sentiste, por fin, parte de un lugar que un día te rechazó? Comenta desde dónde estás escuchando esta historia. Y si, como Amara, elegiste amar, aun sabiendo que el mundo quizá no lo entendería. Gracias por escuchar hasta aquí. ¿Esta historia te tocó? Compártela con alguien que necesita recordar que el amor puede nacer incluso donde solo hubo heridas. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Nos vemos en la siguiente. Con cariño.